Capítulo 1. Parapsicología, experiencia y teoría. Ocultismo y espiritualismo. Para Carl Gustav Jung, la parapsicología significó más que un tema para la investigación, la teoría y el experimento científicos. Su vida fue rica en experiencias personales de fenómenos espontáneos, no causales, o para usar el término corriente, paranormales. Parecía estar dotado de una inusual permeabilidad. Hacía acontecimientos del fondo de la psique, pero eso solo no explica el alcance de sus experiencias. Su sensibilidad a manifestaciones del inconsciente estaba completada por una constante observación de la naturaleza, de los objetos y de las personas. Dada su profunda atención a los mundos de la psique y de la realidad externa, no es sorprendente que percibiera conexiones significativas entre los dos mundos que un observador menos agudo habría pasado por alto. Los sueños proféticos y las precogniciones no eran rarezas en la vida de Jung, aunque tampoco eran habituales. Cada vez que sucedían, los asumía con sorpresa, y uno se sentía tentado a decir con el temor reverente debido a lo milagroso. Se refirió a ellos en forma circunstancial en sus memorias, escritas cuando tenía más de 80 años. La madre de Jung, Emily Jung, tenía un don similar y se interesaba por lo sobrenatural. Dejó un diario en el que anotaba todas las premoniciones, fenómenos fantasmales y acontecimientos extraños que había experimentado. Su padre, Samuel Preiswerk, era el jefe del clero reformado en Basilea, y de niño siempre se le asignaba la tarea de protegerlo de los espíritus. Tenía que sentarse detrás de él cuando escribía sus sermones, pues no podía soportar a los espíritus que pasaban a sus espaldas y lo perturbaban. Todas las semanas, a una hora determinada, solía mantener conversaciones íntimas con su primera mujer muerta, para disgusto de la segunda. El diagnóstico psiquiátrico de Jung fue que sufría de alucinaciones en estado de vigilia, aunque al mismo tiempo descartaba esto como una simple palabra. La segunda mujer de Samuel, Augusta, abuela materna de Jung, estaba dotada de clarividencia y también podía ver espíritus. La familia descubrió esto a raíz de un episodio en que, siendo una niña, estuvo durante 36 horas en un estado de catalepsia parecido a la muerte. Sin embargo, sus dones podían soportar la prueba de un juicio más riguroso. En ocasiones veía apariciones de personas desconocidas para ella, pero cuya existencia histórica se demostró más tarde. El interés de Jung en la parapsicología como ciencia comenzó cuando estaba estudiando medicina, es decir, durante los últimos años del siglo XIX, cuando términos como sonambulismo o espiritualismo, popularizados por los románticos, estaban muy en boga. Uno de sus viejos amigos de escuela, Albert O'Hehir, escribió en un ensayo dedicado a Jung con ocasión de su 60º aniversario. No negaré que Jung fue sometido a una severa prueba de coraje personal. Cuando estudiaba literatura espiritualistas realizó muchos experimentos en ese campo y mantuvo sus convicciones a menos que fueran modificadas por estudios psicológicos más cuidadosos. Se alzó en armas cuando la ciencia oficial de la época simplemente negó la existencia de fenómenos ocultos en lugar de investigarlos y tratar de explicarlos. Así, espiritualistas como Solner y Crookes
cuyas teorías podían discutir durante horas, se convirtieron para él en mártires heroicos de la ciencia. Entre amigos y parientes halló participantes para sesiones espiritistas. Yo disfrutaba enormemente escuchando a Jung predicar este tema cuando iba a verlo a sus habitaciones. Su encantador Dachshund nos miraba con total seriedad, como si comprendiera todo, y Jung solía decirme que la sensible y pequeña criatura a veces gimoteaba en forma lastimera cuando se manifestaba alguna fuerza oculta en la casa. Como indica O'Ery, Jung no se confinaba a leer literatura oculta, sino que comenzó sus propios experimentos y durante años 1899 y 1900 organizó sesiones regulares. El médium era una de sus primas, una colegial de 15 años. Al comienzo de esta empresa, 2 fenómenos ocultos tuvieron lugar en la casa que compartía con su madre, viuda, y su hermana. Una pesada mesa de nogal, una vieja herencia, se partió con fuerte estrépito y poco después un cuchillo de pan sobre una repisa se deshizo inexplicablemente en 4 pedazos. Otra vez, con un sonido como el disparo de una pistola. Los 4 trozos del cuchillo aún están en posesión de la familia Jung. A instancias del profesor Eugène Bleuler, más tarde jefe de Jung en la clínica Burgosli en Zúrich, Jung escribió su disertación doctoral acerca de los resultados de sus experimentos espiritistas. Está titulado Acerca de la psicología y la patología de los llamados fenómenos ocultos. En el contexto de su trabajo como un todo, esta disertación resulta de particular interés, pues contiene los orígenes de algunos de los conceptos posteriores de Jung que son de básica importancia. Cuando se hallaba en trance, la joven médium pronunciaba la palabra de personalidades que Jung interpretó como personificaciones de partes de alma. Eso sugería que la psique era una pluralidad, o más bien una unidad múltiple. Las partes del alma o partes inconscientes de la personalidad anticipaban el concepto de complejos autónomos en el inconsciente. Este concepto pronto cobró más solidez, principalmente a través de los estudios de Jung sobre la asociación de palabras. Mientras trabajaba como médico asistente en la clínica Burgosli 1900-1902, fue entonces que reconoció al complejo autónomo como uno de los factores más importantes de la dinámica del proceso inconsciente. El otro concepto de importancia básica que trató en su disertación es la relación equivalente entre el consciente y el inconsciente. Jung observó que el aluvión de fantasías y los complejos personificados que se manifestaban en los trances complementaban la actitud consciente de la médium y apuntaban a una mayor integridad de su carácter. Sobre todo era la aparición regular de una mujer aristocrática y distinguida que, como una suerte de ideal inconsciente, compensaba el carácter obviamente demasiado simple e inmaduro de la joven. Luego de un periodo de intensa colaboración, las capacidades sonambulísticas de las médium declinaron y ella trató de compensar la ineficacia de las sesiones con el engaño. A esta altura, Jung suspendió sus experimentos. Sin embargo, más tarde, el complejo de la personalidad superior realmente se estableció en la vida real.
La inestable joven se convirtió en una mujer madura y confiada de sí misma. A pesar de que murió joven, a los 26 años, halló una vocación que le permitió desarrollar sus habilidades artísticas. Es un hecho muy observado que los fenómenos sonambulísticos de naturaleza significativa ocurren con mayor frecuencia durante la pubertad. En su disertación, Jung ofreció la hipótesis de que representan intentos de desarrollar el carácter, que anticipan un proceso de diferenciación. En muchos casos son simplemente nuevas formaciones del carácter o intentos de irrupción de la futura personalidad, los cuales, como consecuencia de dificultades especiales, circunstancias desfavorables, disposición psicopática del sistema nervioso, etc., se unen a perturbaciones peculiares de la conciencia. En vista de las dificultades que se oponen al futuro carácter, los sonambulismos a veces tienen un significado eminentemente teleológicos, pues dan al individuo que de otra manera sucumbiría inevitablemente al medio de la victoria. Así atribuyó Jung a los sonambulismos el mismo significado que el posterior atribuido a las neurosis. La separó del punto de vista causal e hizo la pregunta de su significado final dentro de un proceso individual de desarrollo. A la luz del trabajo posterior de Jung, es interesante que un mandala genuino cobrara existencia durante los trances de la medium. Dispuesto como una serie de círculos concéntricos, representaba una suerte de sistema gnóstico del cosmos y sus energías, que la joven decía que había recibido de los espíritus y que Jung dibujó mientras ellos se lo dictaban. La producción del mandala conformó el momento culminante de las manifestaciones de la medium, y de allí en más sus declaraciones se volvieron cada vez más superficiales y sin sentido. A pesar de que el interés activo de Jung en la parapsicología nunca disminuyó, no volvió a hablar de sus investigaciones de los llamados fenómenos ocultos hasta mucho después, cuando en 1919 ofreció una conferencia en la Sociedad Británica para la Investigación Psíquica acerca de los fundamentos psicológicos de las creencias en espíritus. En este trabajo explicaba los espíritus y otros fenómenos ocultos como complejos autónomos que aparecen como proyecciones o, en otras palabras, como los efectos exteriorizados de complejos inconscientes, reanudando así el argumento de su disertación. Continuaba: estoy ciertamente convencido de que son exteriorizaciones. He observado una y otra vez los efectos telepáticos de complejos inconscientes y también un número de fenómenos parapsíquicos, pero en todo ello no veo prueba alguna de la existencia de espíritus reales, y hasta que dicha prueba esté próxima, debo considerar todo este territorio como un apéndice de la psicología. Cuando el trabajo apareció revisado en 1948, casi 30 años más tarde, Jung añadió una nota al pie de esta frase basada en el nuevo concepto que se había formado del inconsciente colectivo, los arquetipos y por lo tanto también de los fenómenos ocultos. Luego de recopilar experiencias psicológicas de muchas personas y muchos países durante 50 años, ya no me siento tan seguro como en 1919 cuando escribí esta frase. Para expresarla con claridad, dudo de que un enfoque exclusivamente psicológico pueda hacer justicia a los fenómenos en cuestión. No solo los descubrimientos de la parapsicología, sino mis propias reflexiones teóricas esbozadas
en acerca de la naturaleza de la psique. Me han conducido a ciertos postulados que mencionan el reino de la física nuclear y el concepto del continuo espacio-tiempo. Esto da a conocer toda la cuestión de la realidad transpsíquica inmediatamente implícita en la psique. Las reflexiones teóricas a las que Jung alude aquí se discutirán más adelante en mayor detalle, pero podemos anticipar lo siguiente. Él había llegado a la conclusión de que más allá del mundo de la psique con sus manifestaciones y relaciones causales en el tiempo y el espacio, es decir, más allá de la conciencia del inconsciente personal, debe haber una realidad transpsíquica y el inconsciente colectivo donde como una de sus principales características ocurre una relativización del tiempo y el espacio y donde como consecuencia la ley de la causalidad pierde su validez absoluta. Lo que la conciencia experimenta como pasado, presente y futuro es relativizado en el inconsciente hasta que se fusiona allí y forman algo incrustable e ilimitado. Al investigar las discontinuidades en los procesos subatómicos, la física también se ha enfrentado al problema de la no causalidad y la relativización del tiempo y el espacio, y esto es de importancia en lo que respecta a la posición de los descubrimientos e hipótesis de Jung dentro del marco de la ciencia moderna. Junto con su reconocimiento de una realidad transpsíquica, surgió una diferenciación en su concepto de los arquetipos que debe ser considerada como el contenido o el vehículo de aquel reino transconsciente. De 1946 en adelante, Jung los describió como psicoides, que significa que no son puramente psíquicos, sino de naturaleza igualmente física. Esta contaminación paralela a la contaminación de las categorías de espacio-tiempo del inconsciente es una obvia paradoja, aunque no es más desconcertante que la familiar paradoja de luz en la física, que bajo algunas condiciones debe ser explicada como algo consciente de ondas y bajo otras de partículas. El arquetipo psicoide no debe confundirse con las imágenes arquetípicas o los contenidos arquetípicos. Estos pertenecen al conocido reino de la conciencia y ocurren como motivos análogos en mitos, cuentos de hadas, sueños, ilusiones, etc. En todo momento y en todas partes del mundo, el arquetipo psicoide o arquetipo per se es un factor inescrutable del inconsciente colectivo que está implícito en aquellos motivos y los dispone en imágenes y agrupaciones típicas. Es un elemento estructurador comparable a un patrón de conducta en biología que también está implícito en situaciones típicas recurrentes en la vida como el nacimiento, la muerte, la enfermedad, el cambio, el amor, y al operar como un instinto preforma relaciones típicas como las que se dan entre madre e hijo, marido y mujer, maestro y alumno, y así sucesivamente. Jung comparó el arquetipo per se con el sistema axial de un cristal que, por así decirlo, preforma la estructura cristalina en el líquido madre, aunque no tiene existencia material propia. Puesto que el arquetipo per se es psicoide, Jung logró demostrar que también dispone acontecimientos no causales parapsicológicos, sueños proféticos, precogniciones, etc.
abriendo así el camino hacia una comprensión de estos fenómenos hasta ahora inexplicables. Las relaciones entre los dos se discutirán en más detalle en la sección acerca de los fenómenos sincronísticos más adelante. El postulado de un mundo psicoide inestructurable en el fondo altera nuestra cuestión inicial concerniente a la naturaleza de los fenómenos espiritistas solo hasta el punto de que Jung ya no pudo sostener con certeza su tesis original de que los espíritus son exteriorizaciones o proyecciones de complejos psíquicos autónomos, que son de dónde vienen, por qué y dónde se ven. Siguieron siendo para él, por lo menos en la mayoría de los casos, preguntas desconcertantes que no podía responderse concluyentemente, de modo que hasta el presente quedan para la ciencia. Él se expresó con mucha cautela en su prefacio para la edición alemana de El universo no obstruido. A pesar de que, por un lado, nuestros argumentos críticos arrojan dudas sobre cada caso en particular, por el otro, no hay un solo argumento que pueda probar que los espíritus no existen. Por lo tanto, al respecto, debemos contentarnos con un no liquel. En su contribución para el libro de Fanny Moser, Jung describe su propio encuentro con un espíritu en Inglaterra en 1920. Pasó varias semanas en la casa de campo recién alquilada de un amigo. Durante la noche experimentó diversos fenómenos fantasmales, cada vez más violentos, como golpes, malos olores, sonidos de susurros y aguas que goteaban. Despertaron en él un sentimiento de sofocación y la sensación de creciente rigidez que culminaron con la aparición o alucinación de la mitad de una cabeza de mujer de aspecto sólido que yacía encima de la almohada a menos de medio metro de la suya. Su único ojo estaba muy abierto y lo miraba fijamente. La cabeza desapareció cuando Jung encendió una vela. Pasó el resto de la noche sentado en una butaca. Él y su amigo se enteraron más tarde de lo que ya se sabía en el pueblo. La casa era visitada por apariciones y todos sus habitantes la abandonaban en poco tiempo. Jung interpretó algunos detalles de su experiencia como exteriorizaciones de contenido psíquico en el inconsciente, pero lo que siguió siendo un misterio insoluble fue el hecho de que las apariciones tuvieran lugar en aquella casa, de hecho en una habitación en particular. Durante la semana en que se quedó en Londres, durmió pacíficamente a pesar de un pesado programa de trabajo. Era un típico caso de aparición localizada, para el que hasta la fecha no se ha hallado ninguna explicación científica adecuada. La casa fue demolida poco después de la visita de Jung. A principios de la década del 20, Jung, junto con el conde de Albert Schrenken-Notzing y el profesor Eugene Bleuler, llevó a cabo una serie de experimentos con el médium austríaco Rudi Schneider en la clínica Burgosli. Presentaron materializaciones, fenómenos psicoquinéticos y otros. Jung condujo experimentos similares en la década del 30 con el medium OSCHL, nuevamente en presencia de Bleuler y otros. Jung me dijo más tarde que en una serie de experimentos, objetos de cartón, piedra, recortes de ángeles y posavasos que habían sido cubiertos con pintura luminosa y colocados fuera del alcance del medium, se elevaron en el aire y atravesaron la habitación en cuanto el medium cayó en trance. 25 años más tarde, cuando Jung estaba en África Central,
Recordó aquellos experimentos a raíz de una cadena de asociaciones. En el viaje en tren de Mombasa a Nairobi, vio una figura castaño negruzca que estaba de pie, inmóvil en un pronunciado risco rojo, apoyada sobre una larga lanza, mirando hacia abajo al tren. Me quedé encantado ante esta visión. Era un espectáculo de algo completamente ajeno y fuera de mi experiencia, pero por otra parte tuve un sentimiento de déjà vu. Tuve la sensación de que ya había experimentado este momento y de que siempre había conocido este mundo que estaba separado de mí solo por la distancia en el tiempo. La sensación y el tono de esa curiosa experiencia me acompañó a la larga de todo el viaje a través del África salvaje. Puedo recordar solo otro reconocimiento semejante de lo inmemorialmente conocido. Aquello fue cuando observé por primera vez un fenómeno parapsicológico junto con mi anterior jefe, el profesor Eugene Bleuler. Antes había imaginado que quedaría atónito si viera algo tan fantástico, pero cuando sucedió no estaba en absoluto sorprendido. Sentí que era perfectamente natural, algo que podía dar por sentado, pues hacía mucho que lo había conocido. En 1961, año de su muerte, recordando los fenómenos que había observado, Jung escribió en una carta: «He visto objetos moverse a pesar de que no habían sido tocados directamente, y además en condiciones científicas por completo satisfactorias. Se podrían describir estos movimientos como levitación si uno supone que los objetos se movían por sí mismos. Pero este no parece ser el caso, pues todos los cuerpos que al parecer se movían por sí mismos lo hacían como si la mano de alguien los levantara, sacudiera o arrojara. En esta serie de experimentos yo, junto con otros observadores, vi una mano y sentí su presión. Al parecer, esta era la mano que causaba todos los otros fenómenos de esta clase. Los fenómenos no tuvieron nada que ver con la voluntad, puesto que ocurrieron cuando el médium estaba en trance y precisamente no en control de su voluntad. Los fenómenos parecen caer en la categoría de manifestaciones de poltergeist. De acuerdo con un informe posterior de Jung, era la mano de un niño la que había visto y cuya presión había sentido luego de un tiempo se desvaneció. Jung era un observador crítico no susceptible a la sugestión. En una sesión, 4 de las 5 personas presentes vieron un objeto como una pequeña luna que flotaba sobre el abdomen del médium. Para ellos era absolutamente incomprensible que Jung, la 5ª persona, no pudiera ver nada, aunque una y otra vez le señalaron el sitio exacto en donde estaba. De hecho, Jung infirió la posibilidad de visiones colectivas en esta ocasión y otras como por ejemplo las visiones de platillos voladores. Cuando el profesor Fritz Planck le pidió una explicación del ayuno de 20 años del santo desde 1467 hasta 1487, volvió a hablar sobre los experimentos en la clínica Burgosli, en particular los procesos de materialización. No era imposible, escribió en su respuesta, que la alimentación del santo fuera llevada a cabo de un modo parapsicológico. Él mismo había estado presente en la investigación de un médium que manifestaba fenómenos psíquicos. Se descubrió que en un punto del cuerpo donde había una emisión de ectoplasma capaz de actuar a distancia, la ionización de la atmósfera en la cercanía inmediata del médium era alrededor de 60 veces la normal. A esa altura, por lo tanto, moléculas ionizadas entraban y salían a través de la superficie del cuerpo. Al parecer,
Son estas moléculas las que conducen a la formación de la neblina ectoplásmica, blancuzca o luminosa y también de partes corpóreas materializadas. Si estas cosas pueden suceder, escribió Jung, entonces también es concebible que personas cerca de médiums actúen como una fuente de iones. En otras palabras, la alimentación podría efectuarse por medio del pasaje de moléculas vivas de albumina de un cuerpo a otro. Su hipótesis está respaldada por el hecho de que en experimentos parapsicológicos se han observado disminuciones de peso de hasta varios kilos durante los fenómenos físicos, tanto en el caso del médium como en algunos de los participantes que estaban sentados todos sobre balanzas. Sin embargo, Jung no se limitó a estas reflexiones, pues vio en ellas solo un posible enfoque a una explicación del milagroso ayuno. Desafortunadamente, estas cosas han sido muy poco investigadas. Es una tarea para el futuro, fue la conclusión de la carta. En años posteriores, Jung ya no se preocupó por fenómenos espiritistas u ocultos y nunca evaluó sus experimentos parapsicológicos en forma científica, aunque de ninguna manera lo descartó como inútiles. A pesar de que no me he distinguido por ninguna investigación original en este campo, no vaciló en declarar que he observado un número suficiente de dichos fenómenos para estar completamente convencido de su realidad. Para mí son inexplicables y en consecuencia soy incapaz de decidir a favor de cualquiera de las interpretaciones usuales. Su interés por estas cuestiones le trajo sobre todo un enriquecimiento de experiencias enteramente de acuerdo con su actitud científica como empírico. En esta vasta y oscura región, donde todo parece posible y nada creíble, uno mismo debe haber observado muchos extraños acontecimientos y además debe haber oído, leído y, de ser posible, puesto a prueba muchas historias examinando a sus testigos para formar un juicio modernamente seguro. Dice en su prefacio del libro de Fanny Moser. Esta frase podría servir de lema para el trabajo de Jung en el campo de la parapsicología. El reino sin espacio ni tiempo de la realidad transpsíquica, por supuesto, nos tienta a realizar cualquier número de especulaciones e hipótesis, no solo acerca de espíritus, sino también acerca de un más allá y una vida después de la muerte. Jung personalmente era de la opinión de que el hombre se perdería de algo esencial si no reflexionara acerca de estos asuntos y hasta fantaseara con ellos. Su vida sería más pobre, su vejez quizá más dominada por la ansiedad y además rompería con una tradición espiritual que se remonta a los albores de la cultura humana. Desde los tiempos más remotos, la muerte y la idea de una vida después de la muerte han colmado los pensamientos del hombre y en la religión, la filosofía y el arte han provocado respuestas a lo que es racionalmente incontestable. Arrojar todo esto a los vientos es desde el punto de vista psicológico sintomático de una atrofia del instinto y una negligencia voluntaria de las propias raíces psíquicas, cuyo precio es muy caro. La muerte sigue siendo una oscuridad aterrorizante y se convierte en un enemigo. Sin embargo, si el hombre se forma opiniones acerca de la muerte y el más allá, no debería olvidar que está entrando en el mundo de los mitos. Por más saludables y beneficiosos que estos sean, aún así no tienen nada que ver con la ciencia, o más bien puesto que toda la ciencia creció del mito, aún no tienen nada que ver con ella. En sus memorias, el capítulo de la vida después de la muerte está dedicado al pensamiento de fantasía de Jung o relatos de mitos.
Aún ahora no puedo hacer otra cosa que relatar historias, relatar mitos. Ofreció una respuesta científica que puso límites al pensamiento mitológico en su ensayo. El alma y la muerte. Aquí enfatizó el hecho de que la psique se extiende en una esfera sin espacio ni tiempo, razón por la cual también es capaz de percepciones extrasensoriales. Esto proporcionará suficientes fundamentos para la especulación, pero no permitiría ninguna conclusión final acerca de una existencia después de la muerte. Un año antes de su muerte, se expresó con una precisión algo mayor acerca del mismo tema. En una carta de mayo de 1960, escribió que en cuanto que la psique es capaz de percepciones telepáticas y precognitivas, existe por lo menos en parte en un continuo fuera del tiempo y el espacio. De ahí la posibilidad de auténticos fenómenos posteriores a la muerte. La comparativa rareza de dichos fenómenos sugiere de todos modos que las formas de existencia dentro del tiempo y fuera de él están tan claramente divididas que cruzar esta frontera presenta la mayor de las dificultades. Pero esto no excluye la posibilidad de que hay una existencia fuera del tiempo que corre paralela a la existencia dentro de él. Si nosotros mismos podemos existir simultáneamente en ambos mundos y en ocasiones recibimos indicaciones de una existencia doble, pero lo que está fuera del tiempo está, según nuestro entendimiento, fuera del cambio. Posee una eternidad relativa. Finalmente, deberían decirse algunas palabras acerca de una clase de experiencias familiares a los científicos que en la literatura inglesa acerca del tema se llaman experiencias extracorporales. En una condición de profunda inconsciencia, con el cerebro completamente inactivo, una persona puede tener experiencias acerca de las cuales puede informar al recobrar la conciencia y que pueden verificarse hasta en el menor detalle. En ocasiones puede percibir acontecimientos futuros y no pocas veces puede observar, desde el exterior, su propio cuerpo yacente como sin vida. En El interés del hombre por la muerte, editado por Arnold Toynbee, el capítulo de R. Haywood está dedicado a estos informes. Conforman el punto de partida para un debate de la existencia del alma después de la muerte, que estas experiencias extracorporales parecen traer dentro del reino de lo concebible. En su trabajo Sincronicidad, un principio conector no causal, Jung informa acerca de un número de estas experiencias, incluyendo una presentada por Sir Auckland Geddes a la Sociedad Británica de Medicina. La conclusión a la que llega, o más bien la hipótesis que adelanta, no tiene sin embargo nada que ver con la parapsicología en el sentido adecuado. Es más, no conduce a una discusión de la posibilidad de la vida después de la muerte. Jung toma como punto de partida las investigaciones de Carl von Frisch acerca de la vida de las abejas, en particular el lenguaje de las abejas, a través del que comunica a sus camaradas, por medio de una clase peculiar de danza, la dirección y la distancia de los sitios de alimento que han encontrado. La información que así se transmite debe considerarse como inteligente y es comprendida por las abejas. Sin embargo, los insectos no tienen un sistema cerebroespinal, sino solo una doble cadena de ganglios correspondiente al sistema simpático en el hombre. Jung llega a la conclusión de que es evidente que el sistema ganglial puede producir pensamientos y percepciones con tanta facilidad como el sistema cerebroespinal. Pregunta:
¿Qué debemos pensar del sistema simpático en los vertebrados? Las observaciones de von Frisch prueban la existencia de pensamientos y percepción transcerebral. Debemos tener en mente esta posibilidad si queremos explicar la existencia de alguna forma de conciencia durante un coma inconsciente. Durante el coma, el sistema simpático no se paraliza y por lo tanto podría ser considerado como un posible portador de funciones psíquicas. Si ello es así, entonces debemos preguntar si el estado normal de inconsciencia en el sueño y los sueños potencialmente conscientes que contienen pueden considerarse bajo la misma luz. En otras palabras, si los sueños son producidos no tanto por la actividad de la corteza dormida como por el sistema simpático despierto y son en consecuencia de naturaleza transcerebral. En sus memorias, Jung describe una experiencia extracorporal propia que tuvo mientras estaba en un profundo estado de inconsciencia durante una severa enfermedad en 1944. Me parecía estar en lo alto, en el espacio. Abajo a lo lejos veía el globo de la Tierra bañado en una luz gloriosamente azul. Veía el profundo mar azul y los continentes. Mi campo de visión no incluía toda la Tierra, pero su forma global era claramente distinguible y sus contornos brillaban con un resplandor plateado a través de aquella maravillosa luz azul. Más tarde descubrí cuán alto había que estar en el espacio para lograr una visión tan extensa, aproximadamente 1.600 kilómetros. El espectáculo de la Tierra desde esta altura fue lo más glorioso que había visto jamás. Hoy, un cuarto de siglo más tarde, resulta tentador tomar esto como una precognición de la experiencia de los astronautas mientras ellos mismos, fuera del cuerpo de este mundo, observaron maravillados el resplandeciente planeta azul, la Tierra, que se elevaba sobre el horizonte de la Luna. Fenómenos sincronísticos. De mucha más importancia para el trabajo científico de Jung que los fenómenos ocultos o espiritistas que hemos estado discutiendo, espíritus y la cuestión de la vida después de la muerte, eran ciertos acontecimientos causalmente inexplicables, por lo general resumidos como percepciones extrasensoriales. Desempeñan un rol en premoniciones, sueños proféticos, inspiraciones, telepatía, precogniciones y corazonadas, así como en métodos mánticos de astrología, geomancia, las barajas del tarot y el I Ching o libros de los cambios chinos. La literatura y tradiciones de todos los países y épocas abundan en ejemplos de percepciones extrasensorial y los describen como sucesos extraños y milagrosos y como evidencia de los poderes sobrenaturales de los hombres y los animales. En la mayoría de estas experiencias, un acontecimiento desconocido, inaccesible para los órganos de los sentidos, se percibe como una imagen interior psíquica, por ejemplo, en un sueño o visión. No importa si el acontecimiento percibido realmente ha sucedido en el pasado, está sucediendo en el presente o sucederá en el futuro. Tampoco es de ninguna importancia si pasa cerca o en alguna parte remota del globo. Es percibido aquí y ahora. Por lo general, se considera que estas extrañas coincidencias de imagen interior y acontecimiento exterior son fortuitas, pero ello no las explica. Jung tenía una actitud escéptica hacia el uso demasiado liberal del concepto fortuito en la ciencia,
respaldaba sus objeciones recordando sus críticas a Freud, para quien los deslices fortuitos de la lengua, la pluma o la memoria se convertían en el punto de partida para importantes descubrimientos psicológicos. Además, una explicación científica de percepción extrasensorial está destinada al fracaso siempre que esté basada en el principio de causalidad. ¿Cómo puede un acontecimiento en el futuro ser la causa de un sueño que está teniendo lugar en el presente, de modo tal que se refleja y se anticipa en él? ¿Cómo puede un hombre que se está muriendo en Nueva York hacer que una persona en alguna parte de Europa tenga una premonición de su muerte, y mucho menos que un reloj se detenga o un vaso se haga añicos? Para expresarlo con mayor simplicidad y realismo, ¿cómo puede el sujeto de una prueba alcanzar un resultado que excede las probabilidades cuando intenta percibir la secuencia de 25 láminas de figuras que va descubriendo el experimentador una después de otra en una habitación diferente? Pero ello es precisamente lo que J. B. Rhine de Duke Universidad ha demostrado estadísticas en sus famosos experimentos con láminas. Probaron en forma concluyente que el hombre posee una capacidad paranormal para la percepción extrasensorial. Jung basó sus investigaciones teóricas de la parapsicología en los resultados positivos de los experimentos de Rhine, que han dado una nueva dimensión a la realidad. Los experimentos de Rhine nos han enseñado, dice, si la experiencia práctica no lo ha hecho ya, que lo improbable sí ocurre y que nuestra imagen del mundo solo concuerda con la realidad cuando lo improbable tiene un sitio dentro de él. Para los propósitos de la investigación científica, lo improbable es de mayor importancia que aquello que es probable desde el comienzo. La parapsicología ha estado esforzándose durante mucho tiempo en establecer la confiabilidad y la veracidad de informes de percepciones extrasensoriales espontáneas que no habían sido inducidas y observadas experimentalmente. Ha logrado hacerlo en un gran número de casos, en especial cuando se informaba acerca de un sueño profético, una premonición, etc., o se registraba por escrito antes del acontecimiento que percibía. Puesto que hoy en día existen y se han publicado en la literatura del tema numerosas pruebas de su veracidad, y la mayoría de las experiencias exhiben además algún grado de similitud. Ya no tenemos que confiar, como en los comienzos de la parapsicología, en la verificación de cada caso en particular. En casos en que los sueños son registrados sistemáticamente, como en el curso de un análisis, la verificación muchas veces resulta más fácil. La principal objeción a la validez científica de los fenómenos parapsicológicos aún descansa en la actualidad en la imposibilidad de una explicación causal. Para el pensamiento del hombre occidental es casi insuperable abandonar el principio de causalidad. Considerado por completo válido desde la época de Descartes, y aceptar la realidad de conexiones no causables en la definición de parapsicología de la Enciclopedia Británica, edición de 1961, esto está muy claro. El principal obstáculo para una aceptación científica más amplia de los descubrimientos de la parapsicología, como destacó uno de los más brillantes y competentes escépticos, es la casi falta total de cualquier declaración teórica plausible con respecto al proceso causal implícito.
pero la ciencia fue la primera en derribar el absolutismo del principio causal. Una vez que hubo aceptado la validez estadística de las leyes naturales, entonces, lógicamente, debía tomar en cuenta las excepciones traídas a la luz por el método estadístico. Esto puso fin a la validez absoluta de la causalidad, sobre todo en la observación de procesos en los territorios límites de lo infinitamente grande, el reino cósmico, e infinitesimamente pequeño, el reino subatómico. Jung estableció una situación correspondiente en el reino de la psicología. En el caso de procesos irregulares que están condicionados no solo por la conciencia, sino también por el inconsciente. La conexión de acontecimientos puede en ciertas circunstancias no ser causal y requiere otro principio de explicación. Jung llamó sincronicidad a este otro principio que complementa la causalidad y lo definió como una conciencia en el tiempo de dos o más acontecimientos causalmente no relacionados que tienen el mismo significado o uno similar. Es un concepto empírico que solo estipula la existencia de un principio intelectualmente necesario que podría añadirse como el cuarto de la reconocida tríada del espacio, tiempo y causalidad. Jung expresamente enfatizó, sin embargo, que el principio de sincronicidad debería aplicarse solo cuando resulta inconcebible una explicación causal. Pues cuando una causa es siquiera remotamente concebible, la sincronicidad se vuelve una propuesta en extremo dudosa. La definición de Jung ha llevado a frecuentes malas interpretaciones, puesto que la coincidencia en el tiempo, por lo general, se entiende como una simultaneidad astronómica dependiente de la hora del reloj. Es más bien una simultaneidad relativa que debe entenderse como la experiencia subjetiva de una imagen interna coincidente con un acontecimiento externo. Solo en esta experiencia se suprime la diferencia en el tiempo, puesto que el acontecimiento, ya sea en el pasado o en el futuro, está inmediatamente presente. Puede suceder que la imagen interna y el acontecimiento externo estén conectados por una simultaneidad objetiva del tiempo del reloj, pero ese no es el factor decisivo. El factor decisivo yace en una simultaneidad relativa experimentada en forma subjetiva, razón por la cual Jung escogió el término sincronístico y no sincrónico y habló de sincronicidad y no de sincronismo. La visión de Swedenborg, de la que informó Kant acerca de una conflagración en Estocolmo mientras él estaba a unos 80 kilómetros en Göteborg, encaja dentro de la categoría de acontecimientos sincrónicos, puesto que la visión y fuego coincidieron en el tiempo. No obstante, Jung lo llamaría un fenómeno sincronístico por su falta de causalidad. Pero cuando Goethe, después de separarse de Friedrich Brion, vio a su doble viniendo hacia él, no con los ojos del cuerpo, sino con los del espíritu, un acontecimiento futuro estuvo presente de inmediato. 8 años más tarde, Goethe regresó por el mismo camino a visitar a Friedrich, llevando puesta, para sorpresa suya, la misma vestimenta gris humo con algo de dorado, que lo había impresionado al encontrarse con su doble. Al parecer, las experiencias del pasado, como inmediatamente presentes, son más raras o se ha informado menos acerca de ellas. La experiencia de 2 maestras de escuela inglesa, C.A.E. Moberly y E.F. Hourdain, suscitó gran interés
en 1901, visitaron el parque en Versalles. Al encontrarse paseando cerca del Petit Trianon, cayeron en un estado de somnolencia marcado por una inusual sensación de inquietud y tuvieron encuentros alucinatorios con figuras del tiempo de la Revolución Francesa. Observaron detalles de la disposición del jardín, detalles que se desvanecieron cuando el estado alucinatorio llegó a su fin, pero que luego pudieron verificarse gracias a los viejos planos y esquemas. Las notas precisas que las dos damas tomaron de su extraña experiencia fueron publicadas en 1911 en un libro titulado Una aventura. El registro de Kant de la visión de Swedenborg del fuego en Estocolmo, que tuvo lugar en el año 1759, muestra la casi insuperable dificultad de aceptar fenómenos no causales como verdaderos y válidos. Aún aquel gran pensador no fue capaz de hacerlo. Había ofrecido un relato del episodio en una carta de fecha incierta a Charlotte von Knobloch, añadiendo que un amigo suyo lo había verificado y descubierto que todo había sido confirmado por testigos presenciales tanto en Estocolmo como en Göteborg. No había posibilidad de que dudara de la visión de Swedenborg. Su libro Sueños de una vidente de espíritus se publicó en 1766 y allí él se expresa con mucha más reserva. Otra vez los hechos se registran con fidelidad, pero él llega a disculparse por proporcionar semejante cuento de hadas y lo deja librado a la discreción del lector, que enfrentado al maravilloso relato con el que me he mezclado, transformé en sus elementos aquella ambigua mezcla de razón y credulidad y calculé la proporción de los dos ingredientes en mi modo de pensar. En la siguiente frase dice que se considera lo suficientemente asegurado contra la burla, puesto que al criticar esta tontería se encuentra en lo correcto y en numerosas compañías. El pensamiento colectivo, entonces como ahora, se opone al conocimiento instintivo de personas no sofisticadas que siempre han experimentado estos acontecimientos y los han tomado con seriedad de la misma manera en que se opone al científico que comienza a reemplazar las categorías habituales de pensamiento por otras nuevas. Los fenómenos sincrónicos no se caracterizan solo por la simultaneidad relativa sobre la que hemos estado discutiendo. Según la definición de Jung, su significado también desempeña un rol decisivo. Es el significado o la percepción de una conexión significativa lo que condensa acontecimientos conectados en forma no casual en una experiencia única e integral. Con frecuencia, el significado emerge de la similitud o la equivalencia real del acontecimiento interno y el externo. Jung da un ejemplo de esto. En el preciso momento en que un paciente le estaba hablando de un sueño acerca de un escarabajo dorado, un insecto similar a un escarabajo, una cetonia dorada, estaba golpeteando suavemente la parte exterior del vidrio de la ventana. Aquí, dos acontecimientos precisos, sueño del escarabajo, aparición de la cetonia dorada, cada uno con su propia cadena de causalidad, están conectados solo por la equivalencia del motivo por el significado. En ocasiones, un inesperado encuentro con un niño, un animal, un objeto o la visión de un paisaje, una hoja que cae, una escena de todos los días o cualquier otro incidente pueden reflejar el acontecimiento interno
en la forma más precisa y hasta pueden repetir una imagen vista en un sueño. Estas experiencias contemplativas de la significativa equivalencia del interior y exterior están basadas de la misma manera en la sincronicidad. En general, provocan un sentimiento de asombro, a veces también de tranquilidad o liberación, posiblemente conectado a una intimación de unicidad con el mundo, de ser sostenido a salvo en los brazos de la vida misma. La equivalencia de contenido por medio de la cual se experimenta el significado puede convertirse en una repetición o anticipación casi fotográfica de un acontecimiento externo por parte de una imagen interna. Alguien acierta a llegar a una ciudad extraña y halla su camino sin dificultad y sin una guía. Reconoce todo, pues en algún momento anteriormente había paseado por sus calles y los parques en un sueño. Es probable que el sentimiento de déjà vu surja de sueños anticipatorios, aunque olvidados. En muchos casos, la equivalencia sincronística está expresada solo en forma indirecta y entonces es una conexión simbólica que evoca la experiencia del significado. Ello es verdad, por ejemplo, en el caso de aquellos extraños acontecimientos parapsicológicos en los que un objeto desempeña una parte. Es significativo que un reloj de repente se detenga, un espejo se resquebraje, un vidrio se haga añicos, una puerta se abra sola para anunciar la muerte de un amigo o pariente, como lo dice el folclore, pues todas estas cosas pueden interpretarse como símbolos de muerte. Lo mismo sucede con los sueños. La imagen en un sueño de un árbol que cae, de una persona que camina y que no se puede alcanzar, de una luz enceguecedora o de una luz que se extingue, puede anunciar la muerte de la misma manera que el sueño de un viaje o de la despedida de alguien. Siempre es la conformidad de contenido la que conecta la faceta psíquica y física de un fenómeno sincronístico. En ocasiones se describen sueños de naturaleza tan extraña y misteriosa que solo quien está familiarizado con las imágenes arquetípicas puede reconocer su núcleo simbólico como un heraldo de muerte. En el último ensayo que escribió antes de morir, Jung resumió los puntos salientes en una serie de sueños de una niña de 8 años. Ella había apuntado los sueños en un pequeño libro que entregó a su padre como regalo de Navidad a los 10 años. Murió un año más tarde. Los sueños retratan en grandes imágenes arquetípicas problemas impersonales, religiosos y filosóficos que mucho exceden la comprensión de una niña de 8 años. El relato de la pequeña de su sueño acerca del animal malo decía: una vez vi en mi sueño un animal que tenía muchos cuernos. Con ellos hería a otros animales pequeños. Entonces llegaba una niebla azul de los 4 rincones y éste dejaba de comer. Luego venía Dios, pero en realidad había 4 dioses en los 4 rincones. Después el animal moría y todos los animales que había comido salían vivos otra vez. El significado simbólico coloca la muerte prevista o intuida en un ambiente sin tiempo mitológico. La creatividad religiosa y la facultad mitopoética de la psique están en funcionamiento aquí. Todo sueño profético, toda premonición tiene su propia causalidad psíquica independiente de cualquier otra cadena causal que conduzca al acontecimiento que es percibido en ellos. El vínculo de conexión entre el acontecimiento interno y el externo es, como hemos dicho, el significado.
Sin embargo, no debemos olvidar que es el hombre el que experimenta, asigna significado, que depende del hombre si los fenómenos de esta clase son descartados solo como fortuitos, como insípidos y absurdos, o simplemente se los pasa por alto. Por esta razón, es de suma importancia que Jung, al llevar a cabo su investigación acerca de los fenómenos sincronísticos, haya colocado junto al concepto de significado el concepto objetivo y científico de un sentido de orden no causal, un orden amplio, independiente del hombre, que es el fundamento de los acontecimientos no causales y los conecta. Volveremos a tratar esto más adelante. Fue característico de la reserva de Jung con respecto a los asuntos científicos que esperara más de 20 años antes de presentar al público su revolucionario ensayo acerca de la sincronicidad. En 1952 apareció junto con un ensayo La influencia de las ideas arquetípicas sobre las teorías científicas de Kepler, de un físico ganador del premio Nobel, Wolfgang Pauli. Jung había acuñado el término sincronicidad y lo había utilizado por primera vez en su discurso en memoria de Richard Wilhelm, en 1930, en que buscó explicar métodos del libro chino de oráculos, el I Ching, o libro de cambios, que data del cuarto milenio antes de Cristo. A principios de la década de 1920 se había topado con el I Ching en la traducción inglesa de James Legge. Sumamente fascinado, experimentó con él durante todo un verano. Al principio utilizó el complicado procedimiento en el que los 49 tallos de 1000 hojas tienen que dividirse y contarse según reglas fijas. Más tarde usó el método más simple con monedas. Se arrojan 3 monedas 6 veces, dando cada tirada una de las 6 líneas que constituyen el hexagrama, de las cuales hay 64 en total. A cada línea se le añade un texto del oráculo con un comentario. Las respuestas positivas y significativas que Jung y sus amigos sacaron del hexagrama lo enfrentaron con el problema no resuelto de los métodos mánticos mencionados anteriormente. En un prefacio para la nueva traducción inglesa del I Ching, escrito mucho más tarde, 1948, Jung justificó su muy ridiculizado interés en este territorio, al parecer apartado. La irracional plenitud de la vida me ha enseñado a nunca descartar nada, aun cuando vaya en contra de todas nuestras teorías, tan efímeras en el mejor de los casos, o no admita, de otra manera, ninguna explicación inmediata. Por supuesto, es inquietante y no estamos seguros de si la aguja está señalando la verdad o no. Pero la seguridad, la certeza y la paz no conducen a los descubrimientos. Sucede lo mismo con el método chino de adivinación. Según los físicos teóricos modernos, la creencia en un cuadro del mundo cuantitativo y mecanicista ha resultado ser cada vez más una superstición. Por esta razón, hasta consideran la parapsicología, por lo menos en una rama más importante, como un campo legítimo para la investigación científica. De hecho, Wolfgang Pauli incluso la ha descrito como el territorio limítrofe entre la física y la psicología. Para la investigación de Jung, dentro de la parapsicología y en especial los métodos mánticos, fue un importante acontecimiento cuando conoció a Wilhelm en 1928. Su primer encuentro, que pronto se convirtió en una amistad, tuvo lugar cuando Wilhelm, con la ayuda de su docto amigo Lao Nai Xuan en China, había completado, luego de 10 años de trabajo,
una nueva traducción del I Ching, junto con un comentario acerca de los oráculos. En frecuentes debates, los dos especialistas intercambiaban ideas acerca del libro y la interpretación de sus hexagramas tan extraños para el pensamiento occidental. En memoria de estas charlas, Jung escribió: «Debo a Wilhelm la más valiosa dilucidaciones del complicado problema del I Ching y también la evaluación práctica de los resultados obtenidos. Cuando Wilhelm estaba viviendo conmigo en Zúrich, le pedí que resolviera un hexagrama acerca del estado de nuestro club psicológico. La situación me resultaba familiar, pero no para él. El diagnóstico que resultó fue sorprendentemente correcto, y así también el pronóstico que describía un acontecimiento que ocurrió más tarde y que yo mismo no había previsto. Sin embargo, para mí personalmente, este resultado ya no era tan sorprendente, pues había tenido antes un número de experiencias notables con el método. Es excepcional que las respuestas dadas por el I Ching contengan profecías reales. Con mucha mayor frecuencia son descripciones simbólicas de una situación psicológica que no resulta clara para el interrogador porque es inconsciente de ello. Jung dice del I Ching: como una parte de la naturaleza, aguarda hasta que es descubierto. No ofrece ni hechos ni poder, pero para los amantes del conocimiento de sí mismo, de la sabiduría, sí la hay. Al parecer, es el libro adecuado. Luego de que había pasado el periodo experimental de la década de 1920 y Jung ya no estaba tan lleno de curiosidad científica acerca del I Ching, lo consultaba solo en pocas ocasiones y entonces solo cuando parecía oportuno para buscar una respuesta a una pregunta específica en una situación específica. La cortesía al espíritu de este venerable libro exige esa reserva. Solo un tonto lo importuna, dice uno de los oráculos. Hexagrama 4, locura juvenil. Una situación se presentó cuando se le pidió a Jung que escribiera el prefacio de la nueva edición inglesa. Entonces consultó el libro 2 veces, primero preguntándole qué tenía que decir acerca de su intención de escribir un prefacio. Y luego, cuando ya había escrito la mitad de él, si su acción había sido la correcta. Su análisis de las respuestas abarca casi 3/4 del prefacio. El lector, sin prejuicios, no puede más que admitir que la respuesta de I Ching fueron tanto sabias como significativas. En su discurso en memoria de Richard Wilhelm, Jung resumió su explicación del método de adivinación en términos de su recién acuñado principio sincronístico. La ciencia del I Ching está basada no solo en el principio de la causalidad, sino en uno que, hasta ahora sin nombre pues no nos era familiar, he llamado tentativamente el principio sincronístico. Mis investigaciones dentro del campo de la psicología de procesos inconscientes hace ya mucho me obligaron a mirar alrededor en busca de otro principio de explicación, pues el principio de la causalidad me parecía insuficiente para explicar ciertas manifestaciones notables del inconsciente, pues descubrí que hay paralelismo psíquico que simplemente no pueden estar relacionados unos con otros en forma causal, sino que deben estar conectados por otra clase distinta de principio. Esta conexión parece yacer en esencia en la simultaneidad relativa de los acontecimientos, de allí el término sincronístico. Jung explicó los resultados positivos de los oráculos del I Ching como fenómenos sincronísticos, es decir, como un inesperado paralelismo de acontecimientos psíquicos y físicos.
Existe una significativa conexión a través de la equivalencia entre la situación subjetiva y la objetiva del interrogador y el hexagrama resultante de la caída de las monedas que refleja esa situación. Sin embargo, no debe esperarse ninguna coincidencia regular entre el hexagrama y la realidad interna y externa. También sería un trabajo sin sentido intentar demostrar cualquier regularidad semejante, puesto que mucho depende de si el interrogador comprende el significado de los oráculos, velados como están en símbolos y difíciles de interpretar, y de si sienten que las respuestas son apropiadas o correctas. Jung mismo se inclinaba a creer, sin poder o siquiera desear probarlo, que respuestas correctas no son en absoluto una cuestión fortuita, sino de regularidad. Esta creencia personal está en desacuerdo con su propia teoría científica de que los fenómenos sincronísticos deberían considerarse en todas las circunstancias como acontecimientos irregulares. Su creencia sería explicada o justificada por el hecho de que consultaba el I Ching solo en situaciones críticas que, como se demostraba, son el prerequisito para los fenómenos no causales. En su intento de explicar el I Ching, Jung también tocó la cuestión de los fundamentos de la astrología, en particular de los horóscopos de caracteres, método mántico muy en uso en la actualidad. Originalmente consideraba la astrología como una función del tiempo, de la misma manera en que un conocedor puede decir con absoluta certeza la cosecha y la proveniencia de un vino. Un buen astrólogo puede decir a una persona a la cara en qué signos zodiacales se encontraban el Sol, la Luna y el ascendente en el momento de su nacimiento. Dicho conocimiento es posible porque el tiempo no es, como se supone en general, solo un concepto abstracto y un factor condicionante de cognición, sino que debe entendérselo como un flujo de energía lleno de cualidades. De modo que la cualidad del tiempo peculiar al momento del nacimiento de un hombre también acompaña a su carácter y posiblemente a su destino. Los antiguos mitos estelares astrológicos son expresiones de estas cualidades del tiempo comprendidas intuitivamente. Son imágenes arquetípicas, creaciones involuntarias del inconsciente inteligente que el hombre primitivo proyectó hacia las estrellas. Jung escribió en una carta en junio de 1960: debemos tener en cuenta que no hacemos proyecciones, más bien ellas nos suceden. Este hecho permite la conclusión de que originalmente leemos nuestros primeros discernimientos físicos y en particular psicológicos en las estrellas. En otras palabras, lo que más lejos está en realidad es lo que más cerca está. De alguna manera, como conjeturaron los gnósticos, nos hemos recogido de fuera del cosmos. La concepción de la astrología como una función de las cualidades del tiempo deshincha el argumento que más que cualquier otro se lanza contra la seriedad y la justificación de la astrología como ciencia, a saber que, debido a la precesión de los equinoccios, la posición astronómica de las constelaciones en el zodíaco ya no corresponden al zodíaco astrológico, en base al que se calculan los horóscopos. Puede que aquí haga falta una explicación. El punto donde el Sol se eleva el 21 de marzo, equinoccio de primavera, se llama el punto vernal. En el siglo II a.C., Hiparco de Samos lo fijó en 0 grados de Aries. La precesión es el lento movimiento del punto vernal,
a través de los 12 signos zodiacales a lo largo de la eclíptica de Aries a Piscis, a Acuario, etc. El punto vernal toma 25.200 años, un año platónico. Para realizar una vuelta completa del zodíaco y más de 2.000 años, un mes platónico para moverse a través de cada signo zodiacal. A comienzos de nuestra era avanzó de Aries hasta los primeros grados de Piscis y desde alrededor de la mitad del presente siglo ha estado cruzando desde Piscis hasta Acuario. De modo que si en el horóscopo de nacimiento de un hombre que vive en la actualidad el Sol estaba en Piscis según los cálculos astronómicos, no estaba en Piscis sino en Acuario. Si astrológicamente estaba en Acuario, astronómicamente estaba en Capricornio, etc. ¿Cómo entonces puede un horóscopo ser correcto? La objeción astronómica a la astrología estaría justificada si el horóscopo estuviera realmente basado en las estrellas y su influencia. Pero de acuerdo con la visión original de Jung, y no es una cuestión de ninguna influencia ejercida por las estrellas y sus posiciones, tampoco una cuestión de causalidad, sino de sincronicidad, es decir, de la peculiar cualidad del momento del nacimiento, según está retratado en mitos e imágenes arquetípicas, y su coincidencia no causal con los acontecimientos internos y externos en la vida de un hombre. Cualquier cosa que nace o se hace en ese momento en particular tiene la cualidad de ese momento. Jung explicó el difícil concepto de las cualidades del tiempo mediante un ejemplo. La determinación astrológica del tiempo, Sol en Aries, correlacionado con marzo y abril, tiene la cualidad primavera, y es primavera a pesar del zodíaco astronómico en que se encuentra el Sol. En unos miles de años, cuando digamos que es tiempo de Aries, el Sol en realidad estará en Capricornio, por lo tanto en pleno invierno, en un signo de invierno, a pesar de que la primavera no habrá perdido sus poderes. La cualidad del momento marzo-abril o de la declaración astrológica Sol en Aries es y sigue siendo la primavera. Las posiciones astronómicas de las estrellas son sólo cantidades nombradas por el hombre para medir y determinar el tiempo, pero no nos dicen nada acerca de sus cualidades. Es una antigua regla campesina que los animales domésticos nacidos en la primavera y el otoño exhiben típicas diferencias de carácter. En 1951, la teoría sincronística de Jung acerca de la astrología comenzó a tambalearse. Aquel año, Max Knoll dio una conferencia en la reunión Eranos en Ascona, Suiza, sobre la transformación de la ciencia en nuestra era. Señaló que la radiación de protones del Sol recibe una influencia tal de las conjunciones, oposiciones y aspectos cuártiles de los planetas que se pueden predecir tormentas electromagnéticas, periodos de manchas solares, con una considerable cantidad de probabilidad, y puesto que se han establecido correspondencias entre periodos de manchas solares y la tasa de mortalidad, y también alteraciones de clima radiactivo. Durante esos periodos hay una posibilidad real de conexiones causales e influencias directas. Estas observaciones astronómicas han confirmado la desfavorable influencia de las conjunciones planetarias, oposiciones y aspectos cuártiles como siempre lo dio por sentado la astrología, y la influencia positiva de los aspectos trígonos y sextiles astrológicamente favorables. El descubrimiento científico de estas relaciones causales dio a Jung una inesperada visión de los fundamentos teóricos de la astrología.
Al principio tendía a repudiar su inclusión en los métodos mánticos basados en la sincronicidad, pues de acuerdo con los nuevos descubrimientos debería tomarse seriamente en cuenta la posibilidad de una conexión causal entre los aspectos planetarios y la disposición psicofisiológica del hombre. La astrología, dijo, está en vías de convertirse en una ciencia. Más tarde, Jung revisó esta declaración de alguna manera demasiado drástica y parcial y opinó que deberían citarse tanto las conexiones sincronísticas como las causales al explicar la astrología. En abril de 1958 escribió en una carta: la astrología parece requerir hipótesis que difieran y yo no puedo optar por una u otra. Es probable que debamos recurrir a una explicación mixta, pues a la naturaleza le importa muy poco la limpieza sanitaria de nuestras categorías intelectuales de pensamiento. De todos modos, los resultados positivos obtenidos con la ayuda de métodos astrológicos tradicionales de interpretación plantean preguntas que aún hoy no han sido respondidas en forma satisfactoria. Después de la muerte de Jung, la ciencia no realizó mayores intentos por resolver el problema. El libro de Jung, Eon, 1951, puede ser considerado, según el punto de vista de cada uno, o bien como un tratado astrológico o como una prueba de un fenómeno sincronístico de proporciones cósmicas. Es en parte un informe de la significativa coincidencia del mes platónico de Piscis, que comenzó hace 2000 años con el nacimiento de Cristo, y como hemos dicho, se está desplazando ahora hacia el mes platónico de Acuario, con el desarrollo espiritual de la cristiandad durante este periodo. El pez es un antiguo símbolo de Cristo. El paralelismo entre el acontecimiento cósmico, la progresión del punto vernal a través del doble signo de los peces y los acontecimientos espirituales e históricos es en extremo impresionante. El fin del primer milenio, en el momento en el que el punto vernal alcanzó el principio del segundo pez, presenció el surgimiento de movimientos heréticos que compensaron y también socavaron la cristiandad. Los cátaros, los valdenses, los albigenses, el movimiento del Espíritu Santo de Joaquín de Fiore y otras sectas, a pesar de que el año 1000 no marcó el esperado fin del mundo, secretamente inició el reino del segundo pez, tradicionalmente interpretado como la era de Anticristo, cuya culminación nadie lo negará. Estamos experimentando en el presente siglo. El método de Jung de abordar fenómenos parapsicológicos era combinar estudios extensivos de la literatura histórica y moderna relevante con cuidadosa observación de la información interna y externa presentada por casos individuales. En la astrología, Jung no solo llevó a cabo un experimento estadístico él mismo, sino que pidió una evaluación estadística de afirmaciones astrológicas. Sin embargo, en general, para Jung, las estadísticas eran de importancia secundaria. En su prefacio para el libro de Fanny Moser escribió: es verdad que con la ayuda del método estadístico, la existencia de dichos efectos sincronísticos se puede probar con más que suficiente certeza, como lo ha hecho Reine y otros investigadores, pero la naturaleza individual de los fenómenos más complejos de este tipo prohíbe el uso del método estadístico, ya que demuestra ser complementario de la sincronicidad
y necesariamente destruye el fenómeno último al que las estadísticas con seguridad eliminarán como probable y fortuito. Así, dependemos por completo de casos individuales bien observados y bien atestiguados. La cuestión de las circunstancias propicias para los fenómenos sincronísticos ofrece dificultades especiales. Empíricamente, se ha establecido que ocurren en la forma de sueños proféticos, premoniciones, psicoquinesis, etc., con mayor frecuencia en la cercanía de acontecimientos arquetípicos como la muerte, enfermedad, crisis, el ataque de enfermedades mentales, puesto que en situaciones arquetípicas el hombre por lo general reacciona con emociones fuertes. Parecería que la emoción misma favorece los fenómenos sincronísticos y de hecho durante la emoción o a causa de ella el umbral de la conciencia se reduce y el inconsciente y su contenido, los arquetipos, obtienen ventaja. En otras palabras, el hombre cae dentro de la relativa ausencia de espacio y tiempo del inconsciente, donde experimenta acontecimientos sincronísticos con más facilidad de lo que lo haría en un estado de calma y conciencia sobrias. Por esta razón, los fenómenos paranormales desempeñan un papel mucho mayor en las vidas de los primitivos, como conciencia aún desarrollada débilmente y que no está del todo dividida del inconsciente, que en las nuestras. Por ello también el muy desarrollado don de la percepción extrasensorial observado con los niños disminuye cuando crecen y su conciencia ha terminado de establecerse. En la famosa colección de casos parapsicológicos que Edmund Gurney, Frederick Myers y Frank Podmore publicaron a finales del siglo XIX bajo el título de Fantasma de los vivos, se demostraba que la mayoría de los fenómenos parapsicológicos espontáneos se observaban en conexión con el morir o la muerte. Esta observación se confirmó durante las décadas siguientes. La muerte es una situación arquetípica de intenso misterio. Aquí el inconsciente se abre paso hacia la vida y nadie que esté cerca puede escapar a su poder, que en muchas instancias afecta incluso a los animales. La emoción con la que reacciona la psique causa un debilitamiento o pérdida de la estructura de la conciencia. Sueños proféticos, premoniciones, apariciones avanzan a través de los huecos como heraldos del poderoso arquetipo muerte. La tesis de una conexión entre emoción y acontecimientos no causales es históricamente muy antigua. Uno de sus más tempranos defensores fue Alberto Magno, quien asumía un excessus affectus, exceso de afecto, como causa de la influencia mágica. Jung se inclinó hacia la opinión de que la llamada magia genuina, según la practicaban los hombres de medicina, se basa en la capacidad, aún sin explicación científica, de provocar en uno mismo un nivel de emoción extrema por medio de un acto de voluntad, creando así las condiciones necesarias para acontecimientos sincronísticos. La misma inmersión voluntaria en un estado de excitación interna parece estar debajo de las bien conocidas excursiones del alma, en las que se toma medidas conscientes para un desdoblamiento de la personalidad. En sus memorias, Jung registra un fenómeno sincronístico que él mismo experimentó en un estado de gran emoción. En 1909 visitó a Freud en Viena. Estaba interesado en oír las opiniones de Freud sobre la precognición y la parapsicología en general y le preguntó qué pensaba de ellas.
Freud descartó todo el tema diciendo que era absurdo. Jung escribe: mientras Freud estaba diciendo todo esto, tuve una curiosa sensación. Era como si mi diafragma fuera de hierro y se estuviera poniendo al rojo vivo, una bóveda candente. En aquel momento hubo un estruendo tan fuerte en la biblioteca que estaba cerca de nosotros que ambos nos sobresaltamos, alarmados, temiendo que la cosa se nos cayera encima, dije a Freud. Allí tiene un ejemplo del llamado fenómeno de exteriorización catalítica. Venga, exclamó, eso es pura tontería. No lo es, contesté. Está usted equivocado, Herr Profesor, y para probar mi punto, ahora predigo que en un momento habrá otro fuerte estruendo. Sin duda alguna, apenas dije las palabras, se oyó el mismo estrépito en la biblioteca. Hasta el día de hoy no sé qué me dio esa certeza, pero sabía, más allá de toda duda, que el ruido se repetiría. Freud solo me miró estupefacto. Jung estaba en un estado altamente emocional. Su diafragma era una bóveda candente. Resulta evidente que su conciencia había caído en la esfera del tiempo, relativizado en el inconsciente, y el acontecimiento futuro se le comunicó como algo inmediatamente conocido. Sin embargo, en muchos casos, la emoción está conectada solo con la imagen internamente percibida de un acontecimiento, una muerte, un accidente, mientras que la persona que la ve o la anticipa extrasensorialmente permanece en estado relajado. Este hecho arroja luz sobre la naturaleza de los fenómenos sincronísticos. Al llevar a cabo un examen más minucioso, resulta que la emoción como tal es solo un síntoma secundario. Puede estar presente en la persona que percibe el acontecimiento o puede estar conectada con lo que percibe o directamente puede estar ausente. Lo que es esencial para que ocurran fenómenos sincronísticos es la formación de un arquetipo, y la emoción es un factor determinante, solo en la medida en que ponga el inconsciente y por lo tanto el arquetipo en primer plano. Los fenómenos sincronísticos y los acontecimientos arquetípicos están inseparablemente conectados. Puesto que estamos acostumbrados a pensar en categorías causales, resulta tentador confundir el arquetipo con la causa trascendental de los fenómenos. Esta conclusión descansa sobre el mismo error que conduce a los primitivos a explicar virtualmente todo lo que sucede en la vida como el efecto de la causalidad mágica. En realidad, el arquetipo debe ser considerado como el arreglador de los fenómenos sincronísticos. Es su condición, no su causa. El inesperado paralelismo de acontecimientos psíquicos y físicos es una manifestación de la naturaleza psicoide, psicofísica de arquetipo. A causa de su transgresividad, se divide su naturaleza psicoide y aparece aquí como una imagen psíquica y allí como un acontecimiento externo, en ocasiones hasta como un objeto físico. El arquetipo se arregla junto con su antinomias en las facetas del fenómeno sincronístico, pero esta división nunca es tan radical que se pierde la experiencia de su unidad implícita. En efecto, de ello depende la experiencia del significado, que es la marca distintiva de los acontecimientos sincronísticos. Como sabemos, una cosa se vuelve consciente solo cuando se distingue de otra cosa. En consecuencia, los fenómenos sincronísticos, paralelo en el cual los acontecimientos psíquicos y físicos se distinguen unos de otros, están sin embargo conectados por su equivalencia y por lo tanto forman un todo significativo.
deben ser considerados como el despertar a la conciencia por parte de un arquetipo. En general, el despertar a la conciencia es un proceso intrapsíquico. La distinción característica de dos cosas tiene lugar en los pensamientos, sueños e intuiciones de un individuo. Es diferente con los fenómenos sincronísticos. Aquí las antinomías o paralelismos, las diversas facetas del arquetipo que está cobrando conciencia se separan. Se manifiestan física y no físicamente en diferentes momentos y diferentes sitios. Este extraño comportamiento puede explicarse por el hecho de que el arquetipo psicoide aún no ha cobrado conciencia total, pero existe en un estado que es a medias inconsciente y a medias consciente. Aún está en parte en el inconsciente, de ahí la relativización del tiempo y el espacio, pero en parte ha penetrado en la conciencia y de allí la división de su naturaleza psicoide en dos o más acontecimientos paralelos psíquicos y físicos que son distintos unos de otros. Este incipiente despertar a la conciencia es tan absolutamente peculiar y sorprendente que nuestra razón lucha contra el reconocimiento de la conformidad de acontecimientos que deben estar juntos. No obstante, en los confines de la psique, es decir, donde interviene el inconsciente, ya no podemos contar con las conexiones claras y lógicas que son obligatorias en el mundo de la conciencia. En la mayoría de los casos, no es difícil discernir la situación arquetípica particular que dispone un fenómeno sincronístico o está implícita en él. Con mucha frecuencia, como hemos dicho, es la muerte, un peligro inminente, un accidente. En el incidente entre Jung y Freud era el cercano fin de una íntima amistad. También puede ser, como en el caso de los métodos románticos, la expectativa de un milagro, el conocimiento de lo inescrutable. Jung consideraba que una expectativa semejante formaba el fondo arquetípico de los experimentos de Rin. Por regla general, la cantidad de éxitos disminuye cuando hay aburrimiento, cuando la expectativa emocional pierde intensidad y el arquetipo que formó una constelación se hunde en el inconsciente. Aún en acontecimientos sincronísticos en apariencia banales, es posible en la mayoría de los casos descubrir el arquetipo organizador. Louisa Rin, en su libro Canales ocultos de la mente, habla acerca de una niña que correctamente previó que comería algo crudo como espaguetis y que otra niña desconocida para ella le diría: «Eso se hinchará dentro de ti». Si tenemos en cuenta la curiosidad, la codicia que la impulsó a comer directamente de un paquete de sopa de fideos de pollo Lipton, podemos percibir una vez más la emoción detrás del impulso, mientras la palabra comida, hambre, comer nos da un indicio del fondo arquetípico. Denotan un instinto primordial de igual importancia que el sexo. Tanto la comida como el sexo están profundamente arraigados en el inconsciente y juegan un papel en la formación de imágenes arquetípicas en el mito y la religión. Aparecen como los dioses de la comida y el amor, y en esta forma representan el lado espiritual del instinto. El instinto y la imagen son facetas del mismo arquetipo. Nuestro ejemplo también contiene alusión inadvertida a la antigua idea mitológica o arquetípica de la fecundación por medio de la comida. La telepatía también debe entenderse como un fenómeno sincronístico, aunque lo que sucede aquí es la duplicación de un contenido psíquico que aparece tanto en el emisor como en el receptor. Más que el paralelismo de un acontecimiento psíquico y uno físico. Desde el punto de vista psicológico, sin embargo,
La cuestión de emisor y receptor es secundaria. Fundamentalmente, ambos son meros instrumentos del arquetipo autónomo y su disposición en el espacio y el tiempo, y otra vez pueden entenderse como coprotagonistas en el drama de una situación arquetípica. El hombre, su pensamiento consciente y su voluntad son empujados hacia el fondo, pues el proceso impersonal, no causal, de arreglar la duplicación de un pensamiento en dos personas distantes la una de la otra puede tener lugar aunque nada sea enviado en forma consciente. Si en ocasiones un pensamiento parece haber sido transmitido deliberadamente, no es un acto de voluntad por parte del emisor que lo origina, sino el compromiso emocional del individuo o individuos, lo cual a su vez es un síntoma del arquetipo formado. La bien conocida y muchas veces sorprendente telepatía entre madre e hijo merece una mención especial. La relación madre-hijo representa una situación arquetípica por excelencia. Durante mucho tiempo, después del nacimiento, ambos forman una unidad psicofísica y más tarde una psíquica, y normalmente persiste un fuerte vínculo psíquico a lo largo de la niñez. Tiene sus raíces tanto en el estado inconsciente como en el consciente. Por ello, hace falta un impulso mucho más pequeño para los fenómenos sincronísticos que con la persona entre las cuales el vínculo inconsciente es más débil y que no están contenidas dentro de la misma situación arquetípica. Otra relación humana en la que el vínculo inconsciente es más fuerte de lo normal porque los partícipes están envueltos en una situación es la que existe entre el analista y su paciente. Descansa sobre la proyección parcial o mutua de contenidos inconscientes, fenómeno que Freud llamó transferencia. En estas relaciones de transferencias basadas en un arquetipo y por ello más cerca del inconsciente, cuesta menos formar un fenómeno sincronístico que con personas que no están involucradas en una situación arquetípica. El conocimiento de uno de los miembros con respecto a los pensamientos y experiencias del otro se establece con mayor facilidad, pues pueden ser llevados con menos dificultad hacia la relativización de tiempo y espacio. Los fenómenos sincronísticos tienen su sitio a mitad de camino entre el consciente y el inconsciente, entre lo concebible y lo incognoscible, o entre este mundo y lo que Jung llamaba el fondo trascendental psicofísico. La conciencia y este mundo representan, por así decirlo, una exfoliación de todo lo que en aquel fondo debe considerarse como existente en un estado de coalescencia y forma así una unidad incognoscible. La ausencia del tiempo se divide en pasado, presente y futuro. La ausencia de espacio en las diversas dimensiones del espacio y la inimaginable unidad psicofísica del reino del fondo, más precisamente del arquetipo psicoide, aparece dividida en acontecimientos psíquicos y físicos. En el fenómeno sincronístico, con una curiosa fusión del tiempo, espacio, imagen y objeto, algo de la unidad trascendental original se vuelve visible y puede experimentarse, y esta afluencia de lo trascendental evoca sorpresa y miedo. Es una paradoja natural, pues en ella las entidades fusionadas en aquel fondo unitario no están separadas por completo, todavía no están divididas del todo en el aislamiento de nuestro tiempo y nuestro espacio. Por el contrario, lo psíquico y lo físico hablan el mismo idioma, expresan el arquetipo de otro modo incognoscible y lo que los une es un significado que está a priori en relación con la conciencia humana y al parecer existe fuera del hombre,
o en un sentido más amplio, una modalidad sin una causa, un sentido del orden no causal. El hecho de que los acontecimientos sincronísticos estén íntimamente vinculados con el inconsciente y más específicamente con el arquetipo explica su naturaleza impredecible. El contenido de inconsciente funciona en forma autónoma. Este es uno de los descubrimientos más importantes que realizó la psicología analítica en las décadas recientes. La autonomía de contenidos inconscientes da a todas las manifestaciones del inconsciente, incluyendo percepciones extrasensoriales, su carácter esporádico e irregular. La regularidad y la condición de predecibles de los acontecimientos están garantizados solo donde los conceptos de espacio, tiempo y causalidad tienen absoluta validez. Pero esto, como hemos señalado al comienzo, no es más el caso de la área limítrofe entre el consciente y el inconsciente de lo que lo es en el reino de magnitudes subatómicas o cósmicas. Por su falta de conformidad con la ley de la causalidad, los fenómenos sincronísticos siguen siendo acontecimientos irregulares e impredecibles. La opinión inicial de Jung era que siempre son excepciones. Sin embargo, los resultados de los experimentos de Ring modificaron esta opinión en el sentido de que podemos esperar que ocurran con ciertos grados de probabilidad estadística. De la misma manera, como resultado de observaciones de comportamientos atómico, la probabilidad estadística tomó el sitio del estricto determinismo. Los fenómenos sincronísticos apuntan a la existencia de aquel sentido del orden no causal del que hemos hablado, al que están sometidos tanto la psiquis observadora como el proceso físico observado. El concepto de un orden anclado en el reino metafísico coloca la sincronicidad como un principio de cognición dentro del marco de conformidad con la ley que atraviesa las ciencias naturales. Es sólo una instancia especial ampliamente postulada en la actualidad de un orden trascendental que abarca los mundos interior y exterior, el espíritu y el cosmos. Según las propias palabras de Jung, me inclino en efecto a la opinión de que la sincronicidad, en el sentido más estrecho, es sólo una instancia especial de un sentido del orden no causal general, es decir, el de la equivalencia de procesos psíquicos y físicos. Un aspecto de este sentido del orden es el postulado de Jung de un conocimiento absoluto en el inconsciente, o una proximidad de acontecimientos que carece de cualquier base causal. Lo definió como un conocimiento a priori casualmente inexplicable de una situación que en el momento es incognoscible. Un ejemplo de ello sería la visión de Swedenborg del fuego en Estocolmo. Otro aspecto es la hipótesis de un significado a priori, autosubsistente al que nos referimos anteriormente. Pero esta hipótesis está fuera del reino de la verificación científica. No obstante, la idea de un significado objetivo y trascendental nos permite vislumbrar el misterio y la naturaleza metafísica de orden cósmico en el fondo. Fue un importante acontecimiento en la historia de la ciencia cuando el principio explicativo de la sincronicidad levantó un puente entre la física y la psicología. Se conectan en el postulado ese sentido del orden a priori que abarca tanto la materia como la psique, y en sus conexiones no causales, Wolfgang Pauli escribe: primarias, ambas formulaciones se encuentran en la tendencia de expandir la antigua y más estrecha idea de causalidad, determinismo, hacia una forma más general de conexiones en la naturaleza.
El problema psicofísico, por ejemplo, de los fenómenos sincronísticos, también apunta en esta dirección. Este enfoque me permite esperar que los conceptos del inconsciente no sigan desarrollándose dentro del marco estrecho de sus aplicaciones terapéuticas, sino que su fusión con la corriente general de la ciencia al investigar los fenómenos de la vida sea de principal importancia para ellos. La física y la psicología se han abierto paso hacia una región que elude la observación directa, un orden autónomo intrínsecamente incognoscible debe ser predecible detrás de los fenómenos psíquicos en el inconsciente colectivo con sus factores de orden intrínsecamente incognoscibles, los arquetipos. Jung presumió que era posible que las dos realidades del fondo fueran la misma entidad, puesto que la psique y la materia están contenidas en el mismo mundo y además están en constante contacto entre sí y en última instancia descansan sobre factores irrepresentables y trascendentales. No solo es posible, sino bastante probable incluso que la psique y la materia sean dos aspectos diferentes de la misma cosa. Los fenómenos sincronísticos apuntan a la unidad psicológica del fondo trascendental y llevan su naturaleza paradójica fuera del reino incomprensible hacia el reino de la conciencia. Requieren la construcción de un modelo de un mundo nuevo y más completo, en el que se reconozcan como reales tanto las conexiones no causales como las causales. La causalidad que está implícita en nuestra imagen científica del mundo convierte todo en procesos individuales que puntillosamente trata de aislar de todos los demás procesos paralelos. Esta tendencia es absolutamente necesaria si hemos de lograr un conocimiento confiable del mundo, pero filosóficamente tiene la desventaja de dividir o oscurecer la interrelación universal de acontecimientos de modo que un reconocimiento de la relación mayor, por ejemplo, la unidad del mundo, se vuelva cada vez más difícil. Sin embargo, todo lo que sucede lo hace en el mismo y único mundo y es parte de él. Por esta razón, los acontecimientos deben tener un aspecto de unidad a priori. El arquetipo trascendental y psicoide con sus arreglos autónomos en los reinos psíquico y físico nos permite vislumbrar esa interrelación de acontecimientos detrás de los procesos individuales. En particular, la sincronicidad sugiere que hay una interconexión o unidad de acontecimientos causales no relacionados y así postula un aspecto unitario del ser. El principio de sincronicidad trae la tan perdida unidad del mundo otra vez dentro del alcance del pensamiento moderno y actúa como elemento compensador en la desunión y dicotomías de nuestro tiempo. Por esta razón,